El toro rechazado por todos salvó a una mujer embarazada de un ataque mortal de perros feroces. Carla tenía solo 28 años, pero el tiempo parecía haber pasado con más prisa sobre sus hombros que sobre los años. Quien la viera desde afuera, tal vez diría que vivía una vida sencilla, tranquila como tantas otras mujeres del campo, una casa pequeña, rodeada de cultivos y silencio, un marido trabajador, conocido en el mercado por sus verduras frescas, pero detrás de la pared descascarada de la casa amarilla se escondía una historia hecha de puertas cerradas, palabras afiladas y noches enteras donde el único sonido era el de su propia respiración, intentando no llamar la atención. Nadie en el pueblo jamás la vio llorar, ni siquiera cuando el brazo derecho apareció con moretones, coincidencia de una caída, ni cuando empezó a usar blusas largas, incluso en el calor del verano. Las mujeres mayores comentaban entre sí, pero preferían no involucrarse. Ella eligió a ese hombre, decían. No te metes donde no te llaman. Y así, entre miradas desviadas y silencios cómplices, Carla se fue hundiendo en una rutina donde el miedo vivía dentro de las paredes. Aquella mañana, algo se rompió por dentro. Una palabra, un empujón, o tal vez solo el acumulado de todo. No hubo despedida. Solo tomó la bolsa con algunos documentos, una botella de agua a medio llenar y la ecografía doblada que guardaba en el fondo del cajón. Salió sin rumbo, con el sol naciendo a sus espaldas y el peso de la barriga equilibrando el dolor del alma. La carretera de tierra no era el único camino que enfrentaría. La jornada más larga era interna, aquella que exige valentía para alejarse incluso sin saber a dónde ir. Los pies hinchados comenzaron a quejarse después de la primera hora de caminata. El calor, típico de la región, hacía arder la piel bajo el vestido de algodón ya manchado por el polvo. Cada paso era un recordatorio de la decisión que había tomado. Huir no era romanticismo de telenovela, era supervivencia. El cuerpo pedía descanso, pero la mente sabía que parar era peligroso. El marido podía notar su ausencia, salir a buscarla, rehacer sus pasos. ¿Y si la encontraba? ¿Y si hacía algo peor? A cada curva de la carretera, el corazón se apretaba. Pero incluso con miedo, ella seguía. La vegetación alta alrededor parecía observar en silencio. Algunas aves cruzaban el cielo con gritos estridentes, como si fueran mensajeras de algo que se acercaba. No había casas cerca, ni señal de gente. La soledad era casi absoluta, interrumpida solo por el sonido de sus propios pensamientos. Curiosamente, la ausencia de voces ajenas traía cierto alivio. Por primera vez en mucho tiempo, nadie le decía qué debía hacer. Cada decisión, aunque dolorosa, era suya. Lo que mantenía el paso firme no era esperanza, era instinto. El mismo instinto que hace que una madre proteja a su hijo, incluso cuando tiene miedo. Había vida creciendo dentro de ella. Un latido diminuto que había escuchado semanas antes, en el consultorio médico. El sonido más hermoso que jamás había oído, aunque nadie hubiera sonreído con ella ese día. Es solo un bebé, dijeron. Pero para quien lo lleva en el vientre y en el corazón, nunca es solo eso. Es alguien, es todo. Cuando se acabó el agua de la botella no se quejó. Cuando el sol comenzó a castigar con más fuerza, no maldijo el día. Solo siguió, porque había aprendido, a la fuerza, que el sufrimiento silencioso es más respetado que los gritos. Y cuando se vive rodeada de muros invisibles, el silencio es la única forma de gritar por dentro sin que nadie lo note. El recuerdo de la última discusión aún quemaba en los oídos. Palabras duras que hieren como puñal, dichas con naturalidad. El rostro de él enrojecido, la respiración acelerada y el gesto violento, que no fue el primero, pero que ella decidió que sería el último. En ese instante, se dio cuenta de que no podía esperar más por una disculpa, por un cambio que nunca llegaría. No podía esperar que alguien la salvara. O salía o todo terminaba allí mismo. No había planeado a dónde ir. Pensaba vagamente en la casa de su tía en otra ciudad, pero no sabía si la puerta aún estaría abierta. No importaba. A veces el primer paso no necesita tener destino, solo necesita darse. Y eso fue exactamente lo que hizo. Caminó por fe, no por certeza. La misma fe que sostenía sus rodillas temblorosas ahora sostenía su paso. A cierta altura sintió una leve contracción. No era fuerte, pero lo suficiente para hacerla
detenerse y apoyar la mano en la barriga. El pequeño se movió como diciendo, «Estoy aquí». Cerró los ojos, respiró hondo y prometió, «Te llevaré lejos de aquí. No sé cómo, pero lo haré». Y volvió a caminar, más despacio, pero con más decisión. Carla no imagina que su vida está a punto de tomar un rumbo totalmente diferente. Si esta historia ya te ha emocionado hasta ahora, suscríbete ahora y activa la campanita, porque esto apenas comienza. El cielo ya estaba más dorado que azul cuando Carla avistó a lo lejos los primeros signos de algo que recordaba una antigua finca. Quedaban pocos rastros de lo que alguna vez pareció productivo. Una cerca colgando de clavos flojos, un galpón de madera carcomido por la lluvia y el tiempo, y al fondo, un gran árbol torcido, el único que aún ofrecía sombra en medio del campo quemado. La caminata hasta allí había sido agotadora. El sudor ya corría por el mentón, y todo el cuerpo suplicaba un lugar donde sentarse. Pero algo en ese escenario interrumpió cualquier pensamiento de descanso. Cerca del árbol, parado como si fuera parte del propio tronco, estaba un toro de pelaje oscuro y denso, con el lomo marcado por cicatrices que no parecían accidentales. La oreja izquierda terminaba en una punta irregular, denunciando que había sido cortada, tal vez como castigo, tal vez como recuerdo de algún enfrentamiento que nadie más quiso contar. Las patas, anchas y firmes, sostenían un cuerpo grande, pesado, que parecía contener una fuerza dormida. No se movía, ni siquiera movía la cola. Solo permanecía allí, atado por una gruesa cadena de hierro que envolvía su cuello y seguía hasta la base del árbol, como una sentencia eterna. Por un instante, Carla se detuvo. El miedo fue instantáneo, casi instintivo. Esa imagen activó una alarma silenciosa dentro del pecho. Después de todo, ¿quién en su sano juicio confiaría en un animal de esa estatura, abandonado y encadenado en medio de la nada? El rostro se endureció. Las manos, ya temblorosas, agarraron con más fuerza la correa de la bolsa, como si eso pudiera servir de protección contra algo que parecía más grande que ella. Avanzó con pasos rápidos, casi apresurados, desviando la mirada como quien evita cruzar con una presencia incómoda. El corazón se aceleró. Esperaba una reacción, cualquier movimiento brusco, un mugido, un crujido de la cadena, pero lo que recibió fue un silencio absoluto, un silencio que, en lugar de calmar, extrañamente inquietaba, porque en ese instante, incluso sin entender por qué, sintió que la estaban observando, no de la forma agresiva que se espera de un animal salvaje, sino de una manera atenta. El toro no la siguió con el cuerpo, pero sí con los ojos, una mirada fija, lenta, como quien reconoce algo familiar en una figura extraña. Un tipo de atención que, paradójicamente, no amenazaba, solo observaba, como si, en medio de ese campo olvidado, dos almas igualmente exhaustas se hubieran encontrado por casualidad. En el pueblo, aquel animal era conocido solo por rumores. Lo llamaban toro, como si no mereciera ni siquiera un nombre real. Algunos decían que ya había herido a gente, otros aseguraban que estaba loco, que atacaba por impulso. Nadie lo sabía con certeza. Nadie se detenía a preguntar. La verdad es que después de que el último dueño lo entregara como pago de una deuda, el animal quedó allí, atado, día tras día, sin que a nadie le importara mucho su destino. Lo alimentaban lo suficiente para que no muriera. Pero solo eso, como si estuviera vivo por obligación, no por derecho. Quien ha vivido mucho tiempo rodeado de desconfianza, aprende a esconder lo que siente. Los animales también. La fuerza que Rubí llevaba, ese era su nombre de bautismo, ya había sido temida en otros tiempos. Cuando era joven era disputado por pequeños criadores de la región por su físico y su instinto fuerte. Pero la vida lo marcó temprano. En una feria de ganado, un niño que se acercó demasiado terminó herido al intentar acariciarlo. A partir de ese episodio, el rótulo se pegó. Inútil, agresivo, peligroso. Nunca más tuvo una segunda oportunidad. Fue pasando de mano en mano hasta que nadie más lo quiso. Le quedó el silencio, la cadena y el árbol. Carla no sabía nada de esto. Solo sintió un escalofrío al notar que el animal no apartaba los ojos de ella. La cadena parecía segura, pero la tensión del momento hacía que cada segundo pareciera más largo de lo que debía. Miró a los lados, esperando ver a algún cuidador,
algún indicio de que esa tierra aún estaba habitada. Nada, solo el ruido de las hojas secas moviéndose con el viento y el sonido de su propia respiración agitada, intentando mantener el control. Aún con miedo, algo en esa escena la hizo aminorar el paso por un instante, como si una parte inconsciente de la mente intentara descifrar esa mirada que no era de furia, sino de algo más profundo. Curiosidad, tristeza, reconocimiento. Tal vez fuera solo imaginación, o tal vez dos seres rechazados simplemente se reconocieron sin necesidad de palabras. La respiración estaba entrecortada, la barriga pesaba, pero los ojos permanecieron fijos en los de él por un segundo más. Era como mirar dentro de un pozo, no por la oscuridad, sino por la profundidad. Y en ese silencio compartido surgió algo raro, un instante de paz. No una paz cómoda, sino aquella que nace cuando se encuentra a alguien que, incluso sin palabras, comprende el dolor que ya no se puede ocultar. Pasó rápido, casi sin darse cuenta. Volvió a caminar mirando al suelo como si nada hubiera pasado, pero al dar algunos pasos se giró por reflejo. Rubí aún estaba allí, inmóvil, observando. La luz del sol ya se filtraba entre las ramas secas del árbol, creando sombras torcidas sobre el lomo del animal. Un escenario que parecía congelado en el tiempo, y aún así, vivo. ¿Crees que los rechazados ven a los rechazados? Comenta aquí. Sí, porque yo ya fui uno. O, no, cada uno sufre solo. El camino parecía estrecharse a medida que avanzaban los pasos. La vegetación se volvía más alta, densa, casi sofocante. El calor aumentaba como si el sol se hubiera acercado a la tierra, apretando el cuerpo con manos invisibles. Cada hoja que se movía parecía un presagio. Cada sonido proveniente del matorral hacía que el corazón latiera con fuerza desproporcionada. Aún así, no había otra opción más que seguir adelante. A pocos metros adelante, una cerca baja y torcida marcaba el inicio de un terreno abandonado. Una casa de madera parcialmente tragada por el tiempo se alzaba entre arbustos y maleza, puertas arrancadas, ventanas colgando, paredes agrietadas por el abandono. Pero no estaba totalmente vacía. Un ruido bajo, primero sutil, luego más claro, rompió el silencio del atardecer. Un ladrido seco, 2, 3. Luego, una carrera desordenada. No era imaginación. El estómago se revolvió antes de siquiera comprender lo que los ojos veían. 3 perros de gran tamaño, flacos, con ojos inyectados, surgieron como flechas entre los escombros de la casa. El pelaje sucio denunciaba el tiempo que llevaban sueltos. Los huesos prominentes contaban historias de hambre y abandono. La boca espumaba. Los gruñidos cortaban el aire. No estaban allí para jugar. Estaban en modo de caza. El instinto respondió antes que la razón. El cuerpo giró. El paso se volvió carrera. Los pies pesados por el embarazo apenas sostenían el ritmo. Pero la voluntad de escapar era mayor que cualquier dolor. Las manos protegían la barriga. Los ojos buscaban algo. Una cerca, un árbol, cualquier refugio. No había nada más que campo abierto y desesperación. El sonido de los ladridos aumentaba. Uno de ellos se acercó más rápido. Las patas se hundían en la tierra blanda, lanzando polvo al aire. La persecución duró pocos segundos, tiempo suficiente para que el miedo se convirtiera en pánico. Un tirón fuerte en la parte trasera del vestido lo interrumpió todo. La tela fue rasgada por dientes afilados y el cuerpo cayó. El suelo parecía hecho de piedras. El impacto dolió, pero no tanto como la conciencia de lo que estaba por venir. Acostada de lado, con la pierna atrapada en la tela rasgada, sintió el peso del peligro muy cerca. El aliento caliente de uno de los perros alcanzó su rostro. Las garras golpearon el suelo a pocos centímetros de la barriga. El instinto maternal hizo que el brazo actuara. Protegió el vientre como quien protege lo más precioso, incluso sin saber si eso bastaría. Gritó, no una vez, sino varias. Un grito seco, desesperado, que rasgaba la garganta como quien intenta sobrevivir por el sonido. Pero el eco devolvía solo silencio. Ninguna respuesta, ningún alma cerca, solo el matorral observando con su frialdad indiferente. Y los perros querían más. Las piernas pateaban el aire, intentando alejar los hocicos hambrientos. Las manos empujaban el suelo. Uno de los brazos, el que sostenía la bolsa, temblaba tanto
que ya no podía ser controlado. La bolsa cayó, abriéndose en la caída. Papeles volaron, entre ellos la imagen de la ecografía, un retrato en blanco y negro que mostraba dentro del vientre una pequeña silueta humana. La imagen quedó allí, entre hojas secas y patas agresivas, como un símbolo cruel de fragilidad. Llegó el llanto, no un llanto de lamento, sino de puro terror. La respiración se atoraba en medio del pecho. Los ojos llorosos apenas podían ver, pero aún buscaban una salida. La mente gritaba por ayuda mientras la boca ya perdía fuerza. Clamaba a Dios, a alguien, a cualquier cosa que surgiera en ese campo vacío. Y nada ocurría. En ese momento, algo se rompió por dentro. Un tipo de rendición silenciosa, como quien entiende que tal vez el fin haya llegado. El cuerpo ya no reaccionaba con tanta fuerza. El llanto disminuía, convirtiéndose en sollozos bajos. Los perros aún estaban allí, circulando, olfateando, amenazando. Uno de ellos pasó la lengua por los dientes, babeando. Otro mantenía la mirada fija, atento a cualquier movimiento. El tercero rodeaba por detrás, esperando el momento justo para atacar de nuevo. Pero había algo más allá del dolor físico, un pensamiento cruel, cortante, que surgía junto al miedo. ¿Y si el hijo que llevaba fuera arrebatado también? ¿Y si todo terminara allí, en ese campo olvidado, donde nadie la encontraría a tiempo? ¿Y si lo único que la había mantenido en pie los últimos meses fuera arrancado sin aviso? El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era una eternidad. Cada movimiento de los perros era como un filo de navaja a punto de tocar la piel. El sudor mezclado con las lágrimas hacía arder el rostro. La pierna sangraba ligeramente por un rasguño. El vestido, antes claro, ahora estaba rasgado, sucio, colgando del cuerpo como un trapo viejo. Los ojos se cerraron por un instante. Solo por un instante se hizo un pedido silencioso, un pedido que no tenía palabras, solo un clamor interno, que no terminara así. Ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿crees que el instinto de un animal puede ser más puro que el de un ser humano? Comenta solo, creo que sí, o no siempre. El suelo aún ardía bajo la espalda, el vestido rasgado dejaba entrar el polvo caliente y la sangre pulsaba en los oídos como un tambor de guerra. El ruido de los perros gruñendo resonaba alrededor como si el propio miedo hubiera adquirido sonido. Los ojos de Carla, entreabiertos por el polvo, solo veían siluetas. Todo dolía, todo giraba, pero en medio del caos surgió un ruido diferente, un sonido, sordo, grave, profundo, que rasgaba el silencio del campo como un trueno fuera de hora. Era como si la tierra estuviera siendo empujada por una fuerza invisible. El estruendo no venía de arriba, sino del suelo, cascos golpeando con furia, ramas partiéndose como huesos, el sonido de la cadena de hierro rompiéndose, algo que no debería ser posible, pero estaba ocurriendo. El cuerpo de Carla tembló, el corazón se aceleró aún más. Pensó en lo peor, tal vez otro animal, tal vez algo más grande, más peligroso, más cruel. El instinto advertía, algo se acercaba, y con prisa, giró el rostro, incluso con dificultad, para intentar entender. Los ojos se abrieron de par en par. La escena parecía irreal. A pocos metros de allí surgía una figura que jamás habría esperado encontrar, el toro, el mismo que momentos antes había permanecido inmóvil, atado, sumiso a la cadena. Ahora avanzaba como un huracán, con los cuernos bajos y los ojos brillando. No hubo tiempo para procesar, ni para pensar, ni para rezar. Solo sintió que algo más grande que ella misma había sido desencadenado. Los perros reaccionaron al sonido, pero fue demasiado tarde. El primero no tuvo ni siquiera oportunidad de escapar. Uno de los cuernos golpeó el flanco con violencia y lo lanzó al aire como si fuera de tela. El cuerpo cayó metros adelante, aullando de dolor. Los otros dos dudaron. El toro, sin piedad, bufó, cavando el suelo con las patas delanteras, dejando un rastro de tierra suelta y polvo suspendido. Los ojos de los animales cambiaron, pasaron del instinto de ataque al terror. Uno retrocedió primero, gruñendo sin valentía. El otro aún intentó dar media vuelta, pero fue seguido de cerca. El toro avanzaba con la determinación de quien sabía lo que estaba haciendo. La fuerza era cruda, bruta,
pero llevaba algo que no podía explicarse solo por impulso. Era protección, era furia, era justicia. Todo duró menos de un minuto, pero para quien lo observaba, pareció eterno. Los perros corrieron hacia el matorral heridos y derrotados. El silencio regresó, pero no el mismo de antes. Era un silencio pesado, denso, cargado de algo sagrado, como si la naturaleza por un instante se hubiera inclinado ante lo improbable. Acostada en el suelo, aún jadeante y cubierta de polvo, Carla no podía moverse. El cuerpo temblaba como si hubiera corrido kilómetros. Las lágrimas corrían sin control, mezcladas con sudor y polvo. La mente luchaba por entender lo que los ojos acababan de ver. Sentía el corazón del bebé aún latiendo bajo las manos. La vida aún estaba allí. Pero ¿cómo? ¿Cómo? El sonido de los cascos ahora era más lento, pesado. La tierra aún vibraba con cada paso. La sombra del animal se acercaba despacio. Carla contuvo la respiración. Por primera vez, pensó que el verdadero peligro había llegado. No quedaban fuerzas para correr, ni para protegerse. Estaba a merced de la criatura que, hasta minutos atrás, era símbolo de amenaza. El toro se detuvo a su lado. Respiraba fuerte, el pecho subiendo y bajando con ritmo intenso. Los ojos la miraron con firmeza. Cuernos largos, frente sudorosa, músculos tensos. Estaba tan cerca que podía sentirse el olor del campo adherido a la piel del animal. Carla abrió los ojos de par en par. La mente gritaba, me va a pisotear, me va a atacar, todo termina ahora. Pero lo que ocurrió a continuación fue exactamente lo opuesto. La cabeza se bajó despacio, no como ataque, sino como reverencia. Un gesto que ninguna explicación racional podría justificar, como si dijera con su cuerpo, nadie más te va a herir, y en ese silencio entre los dos, algo se estableció. Un pacto, un vínculo, un reconocimiento. La mano se levantó, aún temblorosa. Se extendió con miedo, cautela, duda. Los dedos finos, sucios de tierra, se acercaron al hocico sudoroso. El animal permaneció inmóvil. Tocarlo era como tocar lo improbable, un gesto que sellaba no solo la paz, sino una promesa invisible. La mirada de la mujer se cruzó con la del animal. Dos mundos, diferentes, pero igualmente marcados por el rechazo, por el dolor, por la ausencia de protección. El tiempo se detuvo en ese instante. No había más sonido, ni amenaza, ni prisa, solo ellos dos. Un cuerpo herido y un alma salvaje. Y, extrañamente, allí había paz. Si este momento te hizo contener la respiración, entonces dale like, porque incluso quien fue encadenado algún día puede ser el héroe de la historia. Las manos aún protegían el vientre como si fueran un escudo invisible. El cuerpo intentaba levantarse, pero el susto reciente parecía haber robado toda la fuerza que quedaba. Las piernas, temblorosas, se negaban a obedecer. La cabeza pesaba más que antes. El polvo se adhería al rostro y a la ropa, y aunque el silencio ya se había restaurado, el miedo aún no había desaparecido por completo. A lo lejos, el sonido de un motor antiguo se acercaba. Un coche viejo, de esos que crujen en cada curva, apareció en la carretera. El conductor, un anciano de cabello ralo y manos callosas, redujo la marcha al ver algo fuera de lo común. Los ojos se entrecerraron ante la escena. Una mujer caída en el suelo, un toro al lado, ningún signo de conflicto, solo algo demasiado extraño para ser ignorado. Bajó del coche con prisa. Las sandalias golpeaban la tierra con urgencia. La edad no impidió los pasos apresurados. Cuando se acercó más, notó el estado en que estaba Carla. Ropa rasgada, sangre leve en la pierna, respiración inestable. Aún así, la mirada fija en Rubí, como si aquel animal fuera la única ancla que le quedaba en el mundo. Sin pensarlo dos veces, sacó el celular del bolsillo y llamó a emergencias. Habló rápido, en frases cortas, intentando explicar lo inexplicable. En menos de media hora, el sonido de sirenas cortaba el aire de la pequeña carretera rural. Bomberos y paramédicos saltaron de los vehículos con los ojos abiertos de par en par. No sabían dónde pisar primero. Uno de ellos dudó al ver a Rubí tan cerca de la mujer herida, pero pronto notó que el toro no mostraba amenaza. Permanecía allí, firme, respirando despacio, ojos fijos en el suelo.
como quien termina una batalla sin orgullo ni gloria, solo con conciencia. Carla fue atendida con cuidado. La camilla fue colocada en el suelo con delicadeza. Durante todo el procedimiento, murmuraba palabras desconexas. Lloraba, pero sin desesperación, y repetía, como quien intenta creer en lo que vivió: Él me salvó, el toro me salvó. Los profesionales confirmaron, no había cortes profundos, ni fracturas. El bebé estaba bien, un milagro, dijeron. La mordida en el vestido no alcanzó el abdomen. Las garras de los perros no llegaron a rasgar la piel. Por milímetros, todo pudo haber sido diferente, pero no lo fue. Mientras la ambulancia partía, Rubí permaneció en el mismo lugar. No intentó seguir, no huyó, no hizo escándalo, solo se quedó mirando el vacío, como si supiera que su papel allí había terminado. Las sirenas se desvanecieron hasta desaparecer y el campo volvió a su silencio habitual, pero ahora cargando algo que no se veía, una historia. En los días siguientes el caso se difundió, primero en las redes locales, luego en portales de la región. El titular era claro: toro rechazado salva a mujer embarazada de ataque brutal. Una reportera de una emisora local decidió investigar. Llegó al pueblo con un equipo pequeño, micrófono en mano y ojos curiosos. Habló con vecinos, con el anciano que pidió ayuda, y finalmente con el antiguo dueño de la finca donde Rubí vivía, encadenado. En cada conversación, la historia del toro dejaba de ser leyenda y comenzaba a ganar nombre, pasado y dolor. Se descubrió que el nombre real del animal era Rubí, un nombre delicado para un toro, pero que llevaba una historia. Años antes, la hija menor del antiguo dueño, una niña llamada Elisa, había adoptado al ternero cuando aún era pequeño. La niña, nacida con parálisis en parte del cuerpo, tenía dificultad para caminar. Mientras los otros niños corrían en el patio, ella pasaba las tardes sentada en la veranda. Fue allí donde se encontraron por primera vez. Rubí, con solo unos días de vida, había sido rechazado por la vaca que lo parió. Débil, lloraba todo el tiempo. La niña, al oír el llanto, pidió cuidarlo. El padre, reacio al principio, finalmente permitió. Desde entonces, los dos se volvieron inseparables. Ella hablaba, él escuchaba, ella abrazaba, él rozaba con el hocico. Crearon un lenguaje propio, un lazo que no se explica, solo se siente. Durante 2 años, Rubí creció bajo los cuidados de la niña. Nunca la lastimó, ni siquiera por juego. Había algo en él que se suavizaba cerca de ella. Las visitas se sorprendían al ver a la niña abrazando a un animal tan grande, pero para ellos eso era natural, hasta que un día Elisa enfermó. Una infección fulminante se llevó a la niña en menos de una semana. Fue enterrada con el collar de cuentas coloridas que ella misma había hecho, el mismo que Rubí llevaba al cuello. A partir de ese día, el animal cambió. Rechazaba comida, rompía cercas, mugía por horas, atacó la puerta de la casa varias veces. Miraba la veranda vacía como si esperara que ella regresara. El padre, agotado y de luto, intentó deshacerse del toro. Lo llevó a una subasta, pero Rubí no aceptaba a nadie. Intentaron enlazarlo. Casi mata a un peón con una embestida. Después de eso, se lo conoció como toro endemoniado. Nadie lo quiso. Regresó a la finca y fue atado al pie del árbol donde permanecía hasta hoy. Pasaron los años. El tiempo fue borrando los recuerdos de la niña, pero el animal no olvidó. Y aunque nunca más mostró ternura con nadie, tampoco hirió sin motivo. Solo existía, silencioso, invisible, hasta que aquel día, al ver a una mujer caída, indefensa, en lágrimas, rodeada de amenaza, algo se reavivó, como si viera en Carla el recuerdo de Elisa, como si por instinto supiera que allí, en aquel vientre, había algo que necesitaba ser protegido, no por orden ni por gratitud, sino por una memoria tan viva que ni el tiempo pudo borrar. Rubí no era un héroe común, no estaba entrenado, domesticado, ni siquiera considerado confiable a los ojos de la mayoría, pero en ese momento actuó con la precisión de quien sabe que cada segundo cuenta, y salvó 2 vidas sin pedir nada a cambio. ¿Crees que los animales también guardan luto, memorias y amor? Vamos a discutir sobre esto en los comentarios. La noticia se difundió rápido. En aldeas pequeñas, todo corre más deprisa de lo que se imagina.
Cuando el Swain, marido de Carla, supo lo que había pasado, no lo creyó. Ignoró a los vecinos, pateó la puerta de su propia casa y corrió como loco hasta el hospital. Nadie sabía si era preocupación o pánico. Tal vez un poco de ambos. Llegó sudado, con los ojos descontrolados, exigiendo información, pero no dio 2 pasos más allá de la recepción. 2 policías de civil ya lo esperaban. El mayor, de rostro serio, solo pidió que pusiera las manos atrás. No hubo resistencia, solo una mirada atónita, intentando entender cómo todo se le había escapado de las manos. La denuncia había sido registrada por Carla, aún en la ambulancia, entre suspiros y lágrimas. Reveló más de lo que imaginaban: agresiones físicas, amenazas constantes, humillaciones silenciosas. Durante meses había vivido un tipo de prisión que pocos perciben desde afuera, y ahora, finalmente, las esposas estaban en las manos correctas. En los pasillos del hospital, los médicos se miraron en silencio. Las enfermeras bajaron los ojos con respeto. Carla en ese momento descansaba, el bebé aún en el vientre, pero el corazón ya respiraba más libre. La recuperación fue lenta, pero firme. Cada día, las fuerzas regresaban poco a poco. Las heridas cicatrizaban, los dolores disminuían y el alma comenzaba a reorganizarse. Muchos sugirieron que cambiara de ciudad, reempezar en otro lugar, olvidar todo, pero había algo que no permitía ese distanciamiento: un lazo, un llamado mudo, una deuda que no podía pagarse con distancia. Contra todas las recomendaciones, regresó a la finca días después. Los pasos aún eran lentos, pero la decisión era firme. Llevaba una bolsa con frutas frescas, una botella de agua limpia y una manta gruesa. No era mucho, pero era suficiente para un nuevo comienzo. La puerta estaba abierta, como si el lugar supiera que ella volvería. Rubí, a la sombra del árbol donde siempre estaba, levantó la cabeza lentamente. La reconoció. El dueño de las tierras, un hombre seco y cansado, apareció al ver movimiento. No dijo mucho, solo se apoyó en el marco y observó. Escuchó a Carla con atención, sin interrumpir. Cuando terminó, se rascó la barba y dijo: «Si es lo que quieres, entonces es tuyo». Ningún documento se firmó en ese momento, pero el acuerdo ya estaba sellado entre 2 personas que sabían demasiado sobre pérdidas. Con la ayuda de una ONG local, se inició el proceso formal de adopción. Técnicos llegaron, tomaron fotos, hicieron exámenes, aseguraron que el toro estaba sano. Sorprendentemente, los informes mostraron que, a pesar de los años preso y la alimentación precaria, Rubí aún tenía energía y salud suficientes para vivir muchos años. Solo necesitaba libertad. Se construyó un pequeño refugio en la parte trasera de un terreno prestado. Techo sencillo, suelo seco, pero con espacio para caminar, acostarse, respirar. Rubí se adaptó rápido. Por las noches se acostaba siempre en la misma posición. Por las mañanas aguardaba en silencio, como si supiera la hora exacta en que Carla aparecería con comida, y cuando la veía, no mugía ni corría, solo caminaba despacio hasta donde ella estuviera y permanecía a su lado, callado, como hacen los que ya no necesitan probar nada. Los vecinos al principio murmuraban con desconfianza. «¿Un toro suelto?», decían. «¿Y si ataca a alguien?». Pero bastaron unas semanas para que la opinión cambiara. Rubí se volvió parte del paisaje. Siempre que Carla salía para ir a la tienda, a la iglesia o visitar el centro de apoyo donde ahora ayudaba a otras mujeres, él la seguía. Nunca invadió casas ni asustó a los niños. Se quedaba en la acera esperando. Algunos vecinos comenzaron a tomar fotos, las publicaron en redes sociales, pusieron subtítulos «Seguridad personal», y poco a poco el miedo dio paso al respeto. El nombre del toro se convirtió en símbolo. Quienes antes lo llamaban inútil, ahora lo señalaban a los hijos y decían: «¿Ves a ese? Salvó una vida». Los niños del pueblo nachali llevar manzanas y hojas de maíz. Los ancianos comentaban que nunca habían visto a un animal actuar así. Aquel que fue rechazado por todos ahora era celebrado por muchos. Pasó el tiempo, la barriga creció, y una mañana de cielo despejado, Carla dio a luz a un niño. El parto fue tranquilo, realizado en casa, con una partera experimentada y manos cuidadosas. El bebé nació fuerte,
con ojos oscuros y expresión serena. Cuando le preguntaron el nombre, no dudó. Eligió un nombre común, simple, pero el segundo nombre, ese llevaba peso: Rubí. Homenaje al Salvador, al improbable, a quien nadie esperaba nada, y dio todo. El día del bautizo, la iglesia del pueblo se llenó. Gente que nunca asistía apareció. Curiosos, vecinos, amigos. Todos querían ver de cerca a la mujer que enfrentó lo imposible. Todos querían ver al niño de nombre inusual. El sacerdote, un hombre de voz suave y ojos bondadosos, preparó todo con cariño. Habló de fe, de renacimiento, de milagros que no necesitan escenario. Y fue en ese momento, en medio de la ceremonia, que ocurrió algo increíble. Rubí apareció. Nadie lo trajo, nadie lo llamó. Pero allí estaba, parado en la entrada de la iglesia, como si supiera lo que ocurría dentro. No avanzó, no mugió, solo se quedó, observando, presente. El sacerdote se detuvo por un instante. La emoción apretó la garganta. Los ojos se humedecieron. El silencio tomó el salón. Y en ese instante, el toro bajó la cabeza, del mismo modo de antes, como quien bendice. Los aplausos surgieron espontáneamente, no por el bautizo, no por la ceremonia, sino por todo lo que eso representaba, por todas las heridas sanadas, todas las vidas preservadas, todas las cadenas rotas, físicas y emocionales. Rubí no era más una aberración encadenada a un árbol, era ahora un símbolo, un sobreviviente, un guardián. Carla, sentada en el primer banco, sostenía al hijo en brazos. Sonrió, por primera vez en mucho tiempo, con un tipo de sonrisa que no pide disculpas, una sonrisa completa, porque algunos héroes no usan capa, ni vuelan, ni hablan, pero cuando llegan cambian destinos. Hay historias que no se olvidan, y la próxima que he preparado estoy seguro de que hablará directamente a lo que sientes ahora. Haz clic ahora en el video que está en la pantalla y compruébalo.